Como dice el profesor John Hawley, la nutrición deportiva no es ni blanco ni negro, sino que son 50 sombras de gris. Y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que muchas veces polarizamos la nutrición en el aquello es útil o aquello no es nada útil, sin tener en cuenta los matices que podemos contemplar entre ambos colores y que realmente son los que nos dan sentido y aplicabilidad también en el caso del rendimiento deportivo y los suplementos se refiere. En esta conferencia voy a basarme en ciencia, no sé hacerlo de otra manera, no sé hablar de aquello que simplemente corre por las redes, sino que voy a intentar basar todo lo que vamos a hablar ahora aquí en los diferentes artículos científicos que nos ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta ciertos ítems, ciertos factores a la hora de decidir si suplementamos o no a los deportistas. Evidentemente, cuando buscamos evidencia, hay evidencia para muchos suplementos, evidencia robusta, evidencia suficiente para decir que pueden ser efectivos en ciertas circunstancias con nuestros deportistas. Sin embargo, hay suplementos que realmente o no son eficaces o algunos de ellos todavía no hace falta un cuerpo suficiente de evidencia que nos muestre la robustez de los resultados para posteriormente su aplicación al rendimiento con nuestros deportistas. Sin embargo, como dice el Comité Olímpico Internacional, debemos recordar que la ausencia de evidencia de eficacia no es lo mismo que la evidencia de ausencia de eficacia. De manera que hay suplementos que, teniendo en cuenta esa premisa médica del primum non nocere, de lo primero no hacer daño, es decir, suplementos que sabemos que son seguros, pero que pueden en nuestra práctica clínica, por nuestra experiencia, hacer algo o mejorar algún parámetro determinado en nuestro deportista, ser considerado a esperas de que la ciencia realmente dictamine de forma más contundente algo sobre ellos en cuanto a su eficacia y protocolos de uso se refiere. Además, es importante señalar que entre la parte experimental, lo que la ciencia nos va diciendo, y la parte práctica, lo que realmente se necesita de rápido en la intervención con los deportistas, hay un gap, hay una brecha. En ocasiones hay que intentar romper y tomar decisiones que son o no pueden estar al 100% basadas en la evidencia, pero siempre condicionada por lo menos por lo que ya esta evidencia vaya marcando, vaya señalando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de los suplementos estamos hablando de un mercado altamente poderoso desde el punto de vista económico. Fíjense cómo en 2019 50 millones de dólares fue lo que se ingresó por el mercado de los suplementos y se espera que en el 2023, el próximo año, esta cifra alcance los 90 millones de dólares. Pero tenemos más de 55.000 suplementos para que los deportistas, para que los consumidores puedan elegir. Esto es una cifra tremendamente elevada, cuanto más cuando vemos que pocos de ellos, realmente muy pocos de ellos, son eficaces y tienen evidencia suficiente como para decir que podemos aplicarlo a diferentes parámetros de rendimiento de la salud del deportista. Por dar un dato más desde el punto de vista económico, uno de los suplementos más utilizados, que más consumen tanto población de deportistas como amateurs, en 2017, por ejemplo, la proteína de suero movió unos 9,4 millones de dólares y para el próximo año se prevé que alcance los casi 15 millones de dólares. Por tanto, repito, insisto, estamos ante un mercado tremendamente poderoso desde el punto de vista económico. Pero, ¿qué es un suplemento? Si hablamos de suplementos, lo primero que deberíamos de conocer es qué es un suplemento. Y el Comité Olímpico Internacional nos habla de su posicionamiento en 2018 de que un suplemento es un alimento, componente del alimento, nutriente o compuesto no alimentario que vamos a ingerir de forma intencionada, además de la dieta de consumo habitual, con el objetivo de lograr un beneficio específico de salud, de rendimiento o en ambos sentidos. Sin embargo,
la definición todavía necesita ciertos matices, probablemente en los próximos tiempos veremos que esos matices se vayan consiguiendo y tenemos algunos alimentos que se encuentran enriquecidos con algunas vitaminas o incluso con hierro y eso no sabemos si lo podríamos considerar por lo tanto un suplemento o simplemente un alimento. Por tanto, debemos de esperar muchos de los matices que esta definición requiere todavía para generar un concepto mucho más fuerte en cuanto a todos los vacíos que todavía nos ofrece este que el Comité Olímpico Internacional en buena medida nos dio y nos ofreció sobre el concepto de suplemento. El problema que tenemos es que muchos atletas van a confiar más en los suplementos que en aquello, como decía el profesor Hyman, que se encuentran al final de su tenedor y eso nos va a ocasionar en muchos casos problemas que tienen que ver también con la educación que damos a nuestros deportistas en el ámbito del rendimiento, en el ámbito de la nutrición y la suplementación, y que terminen desplazando en muchas ocasiones el alimento como fuente principal de nutrientes por algunos suplementos, muchos de ellos, como digo, de dudosa calidad y también no solo de dudosa calidad, sino con algunos posibles efectos que, como veremos, son poco deseables para la salud y el rendimiento del atleta. Pero los suplementos, como dice el profesor Mauan, no pueden ser más que una parte menor de la estrategia del atleta y otros muchos factores que son más importantes que el propio suplemento, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la genética, tiene que ver con la nutrición, con el descanso, con el entrenamiento, con ese ajuste que tiene que existir o la relación adecuada que tiene que existir entre la carga de entrenamiento y la recuperación, con los factores psicológicos, con el estrés, con el manejo de ese estrés y también con la disminución, en este caso de que el deportista enferme y se lesione. De manera que al final la guinda del pastel no puede ser otra cosa que la suplementación, pero al final el pastel está constituido por otras muchas porciones que son más importantes que esta guinda que representa la parte final de todas las estrategias que nosotros utilizamos con el deportista. El doctor Maugan nos avisa de que el uso de suplementos dietéticos no debería de compensar las malas elecciones de alimentos o una dieta inadecuada. Sin embargo, en ciertos momentos a corto plazo, cuando los cambios de la dieta no son posibles o algunas circunstancias, como vamos a ver, puede ser que sea necesario el uso de ciertos suplementos para la mejora del rendimiento, soportar la salud del deportista. De manera que efectivamente una dieta bien elegida sí que respalda el uso de los beneficios de suplementos basados en evidencia para mejorar el rendimiento, retrasar la fatiga, alterar la composición corporal o incluso mejorar también en la salud. Pero realmente, después de esta definición de suplementos, realmente de contextualizar un poco toda la definición de lo que es un suplemento, nos podríamos preguntar si realmente los deportistas consumen una gran cantidad de suplementos. Y son muchos los deportistas que los consumen, por lo tanto es importante el considerar qué aspectos deben de rodear a la decisión de la toma de suplementos, o simplemente son un puñado de deportistas los locos que van allí a tomar un par de suplementos simplemente, y no goza esto de importancia para dedicarle una conferencia como es el caso. Pues realmente cuando nos vamos a las revisiones que hay, en este caso una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2016 sobre el uso de suplementos en deportistas, observamos que el 60% de los atletas consumen suplementos. Y esto es simplemente un dato promedio. Vemos en deportes como el esgrima, donde nosotros realizamos un estudio con la selección española de esgrima, que en torno al 40-45% de los esgrimistas consumían suplementos, y tenemos valores mucho mayores, como por ejemplo levantadores olímpicos, levantadores de pesas, donde observamos que el 100% de los encuestados van a tomar algún tipo de suplemento. Por lo tanto, aunque en un promedio del 60% de los deportistas usan suplementos, por debajo, en torno al 40% y hasta el 100%,
en muchos deportes de forma específica nos podemos encontrar que los deportistas consumen suplementos. Por ejemplo, como os decía, aquí el 46,9% de los esgrimistas consumían suplementos con el objetivo principal de la mejora del rendimiento en estos bodybuilders. En este caso, el 100% de ellos utilizaban estos suplementos nutricionales.